dejar el espacio para que el ADN se pueda replicar. Ahora, ¿por qué es un poquito más complejo en el ser humano? Porque en el ser humano hay más de 10 enzimas DNA polimerasas. De esas más de 10 enzimas DNA polimerasas, las más importantes que ustedes van a recordar, para no complicarnos la vida, son la DNA polimerasa de tipo alfa, de tipo beta, de tipo gamma, de tipo delta y de tipo epsilon. Recuerden esas 5. ¿Okay? La DNA polimerasa de tipo alfa participa en la replicación y participa en la replicación de la cadena discontinua. La DNA polimerasa de tipo delta participa también en la replicación, pero en la replicación de la cadena continua. La DNA polimerasa de tipo beta es la que participa en la reparación, y hemos dicho que se equivoca, hay errores, entonces se repara estos errores por un mecanismo de exonucleasa o 5'3' o 3'5'. Y la DNA polimerasa epsilon también participa en el mecanismo de reparación, y la DNA polimerasa de tipo gamma participa en la replicación del DNA mitocondrial. Entonces, digamos que estos son los más importantes que ustedes tienen que recordar desde el punto de vista de la replicación. Entonces, exactamente igual, una vez que se reconoce el punto de origen de la replicación, se activa a la enzima helicasa, y la enzima helicasa empieza a romper los puentes de hidrógeno y se forma la burbuja de replicación. Para que esto no se vuelva nuevamente a unir, están las SSB, que son las proteínas desestabilizadoras de la hélice. La cadena que es discontinua, que va a ser en fragmentos, ¿no?, va a utilizar la DNA polimerasa de tipo alfa, y para que incorpore tiene que haber de todas maneras un prímero cebador. Entonces va a haber un prímero cebador, se incorporan los nucleótidos, luego va a haber otro prímero cebador, se incorporan los nucleótidos, porque es la cadena discontinua. En cambio, en la cadena continua participa la DNA polimerasa de tipo epsilon, hay un solo primer y se hace de manera continua toda la síntesis. Como esta síntesis se tiene que hacer muy rápido, con una alta fidelidad y una precisión muchísimo más alta que las bacterias, porque se tienen que replicar 3.000 millones de pares de bases en un tiempo corto, participan algunas otras proteínas. Dentro de las más importantes es el antígeno nuclear de proliferación celular. Este antígeno nuclear de proliferación celular es una proteína que lo que va a hacer es mejorar y facilitar el proceso de la síntesis tanto de la DNA polimerasa como de la DNA polimerasa alfa o beta. Entonces es como una especie de proteína circular que va acomodando específicamente para que las DNA polimerasas incorporen muchísimo más rápido todo este proceso. De igual manera, se van a ir produciendo a la medida que se va abriendo la horquilla. Aquí va a haber un sobreenrollamiento o superenrollamiento, y van a participar las topoisomerasas, ¿no?, sobre todo de la topoisomerasa 1, que tiene actividad de girasa, que es la que va a permitir la replicación. Entonces, en este caso de los eucariotas, para hacerlo un poco más sencillo y esquemático, es que una vez que se forma la horquilla de replicación, porque la helicasa es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno y la proteína desestabilizadora mantiene abierta la horquilla, permite que haya una RNA prímero cebador para la síntesis tanto de la cadena continua, un solo primer, y para la síntesis de cadena retardada vamos a necesitar tantos cebadores o primers necesarios para la síntesis de la cadena discontinua. En la cadena discontinua participa la ADN polimerasa de tipo alfa, y en la cadena continua participa la DNA polimerasa de tipo epsilon. En cada momento que haya un nucleótido que se incorpora de manera normal, la reparación lo hace la DNA polimerasa de tipo beta. Y para aumentar la fidelidad y la procesibilidad se colocan unas estructuras de proteínas redondas como los antígenos nucleares de proliferación celular, que son como unos clamp que permiten que se deslice y avance mejor la DNA polimerasa para aumentar esta procesibilidad. ¿Okay? Bien. Aquí
para los que quieren encontrar algunas diferencias. ¿Y cómo se diferencia la alfa de la beta? ¿No? Aquí tienen varias formas como se diferencia. ¿Cómo se diferencian? Entonces aquí están las, digamos, propiedades físico-químicas de cada una de ellas. Obviamente que eso es un cuadro de consulta, no se va a tomar en el examen. Pero es un cuadro de consulta para que vean que, por ejemplo, la DNA polimerasa alfa tiene 4 subunidades, ¿okay? Tiene una procesibilidad moderada, en cambio la de tipo epsilon tiene 2 unidades y tiene una procesibilidad un poco más baja. Y así van a ver diferentes características diferenciales físicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces vamos a desmenuzar un poquito el proceso. Hemos dicho que la replicación del DNA empieza en unos puntos de origen. Y esos puntos de origen están preestablecidos a lo largo de la cadena de la. Y hay que reconocerlo para que empiece a formar la horquilla de la replicación. Entonces, como tiene que ocurrir esto durante la fase S del ciclo celular, que solo demora 6 a 8 horas, tiene que haber miles de puntos de origen de la replicación, y según la literatura dicen que hay entre 10.000 a 100.000 replicones que se forman en el momento de la replicación del ADN. Entonces, si acá hay un punto de origen de la replicación, van a venir proteínas que van a reconocer este punto de origen, que se llaman proteínas ORC, que es un complejo de proteínas de reconocimiento de este punto de origen. Se unen a él y al unirse a él atraen la llegada de la quinasa dependiente de ciclina de tipo 6 y la CDT de tipo 1. Entonces todas estas se unen con las proteínas anteriores y estas van a atraer a su vez la llegada de la MCM, que es la proteína llamada helicasa. Forman todo un complejo prereplicativo, entre ellas se juntan, forman un complejo prereplicativo, pero fíjense que el ADN está abierto o sigue cerrado. Sigue cerrado. Entonces ahí tenemos el complejo prereplicativo, todavía sigue cerrado, y acá es muy importante la llegada de una quinasa dependiente de ciclina que esté activada, que es la CDK de tipo 2 y la ciclina de tipo A. Entonces hay una ciclina, que es una proteína que se produce cuando la célula se tiene que dividir, y luego viene una quinasa dependiente de ciclina de tipo 2. Cuando se juntan, la quinasa dependiente de ciclina, la CDK, tiene capacidad para fosforilar y fosforilar a estas proteínas que están aquí, produciendo su degradación y a su vez produciendo la activación de la helicasa. Y la helicasa, entonces, una vez que activa, empieza a romper ¿qué? Los puentes de hidrógeno. Y se abre y se forma la burbuja de la replicación. ¿Okay? Entonces, en el caso del ser humano, ahí es un poquito más complejo, participan una serie de proteínas, participa un complejo ciclina CDK, que es la ciclina A con la CDK2, que produce la activación de la helicasa para que pueda romper los puentes de hidrógeno y se pueda abrir la burbuja de replicación. Una vez que tenemos la burbuja de replicación, las cadenas de ADN quedan expuestas. ¿Qué paso siguiente vendría a ver? ¿Ya se abrió? ¿Viene el RNA cebador o algo más? Ya abrieron. Si lo sueltan, entonces tiene que colocarse aquí las proteínas desestabilizadoras de la hélice para esto mantenerlo abierto. Y recién ya viene el cebador, ¿no es cierto? ¿Sí? Recién vendría el cebador, que es una ARN producida por la primasa. Y luego viene inmediatamente, si es la continua, la DNA polimerasa de tipo epsilon, si es la discontinua, la de tipo alfa, y van incorporando los nucleótidos. Pero les decía que cuando se va abriendo la burbuja de replicación, en un extremo va a haber un superenrollante. Y ahí participan las topoisomerasas que tienen actividad de girasa, sobre todo la topoisomerasa de tipo 1 en el humano, que lo que hace es, a través de su grupo hidroxilo, de esta topoisomerasa que está unida a la tirosina, hace un ataque sobre el ADN, lo corta, y en el momento que corta el enlace fosfodiéster, esto empieza a girar, se desenrolla.
se lo vuelve a unir y entonces sigue la helicasa abriendo la cadena. Entonces, esa es la forma como más o menos actuaría este proceso de replicación. Mira, se mueve automáticamente. Veamos entonces cómo sería la replicación de manera, utilizando este gráfico. A ver, ahí tenemos a la cadena del ADN, la que va en 3'5". O sea, esa cadena líder es que va a permitir que la síntesis sea de manera continua, ¿correcto? Entonces, la síntesis se hace en sentido 5'3' y lo hace una enzima que es la DNA polimerasa. Pero para que esta DNA polimerasa incorpore los nucleótidos, es necesario que se sintetice un cebador. ¿Cómo sé que ese es un cebador? No va de ahí en el dibujito. Uracilo. Por el uracilo. Porque el cebador es RNA y ahí hay un uracilo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, siempre mirando. Entonces ahí tenemos el cebador. Y entonces ya tengo el cebador y entonces la enzima ya puede empezar a incorporar los nucleótidos, ¿no es cierto? Entonces vienen los nucleótidos, los incorpora. Como es continuo, sigue, porque la cadena continua. Hasta el final, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasa con la cadena discontinua? La cadena discontinua también va a ir la DNA polimerasa. También se necesitan los primers y van incorporando un fragmento. Luego, para incorporar el otro pedazo, otro primer, también lo hacen en 5'3', pero lo van haciendo por pedazos. Y al final se remueven los RNAs, ¿correcto? Y también hay una DNA ligasa que va a unir los espacios. Ojalá que se pueda ver este video, que haya sonido, si no, nos quedamos con las ganas. El volumen es bien bajo. ¿Escuchan?